Apocalipsis 12, versículos 10 y 11. Es uno de los textos que tanto me gusta, que dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Amén. Qué bárbaro es el texto, ¿no? Habla de que en algún momento el diablo, que se encarga de acusarnos, será lanzado fuera. Ya no podrá acusarnos más. ¿Alguno ha sido acusado por el diablo? No levanten la mano porque estoy haciendo la pregunta más tonta de la mañana. Todos hemos recibido acusaciones del diablo. El asunto que el diablo a veces te las hace saber a vos, pero otras veces delante del trono de Dios. Y montones de cosas tiene para decir, pero me gusta cómo lo vencemos. Porque esto es algo que va a ocurrir en el momento futuro. Por ahora el diablo puede acceder y criticarnos y desacreditarnos, descalificarnos, pero como esto se escribe en tiempo futuro, todavía el diablo está ahí acusándonos, quiere decir que nosotros somos los que lo vencemos con la sangre del Cordero, con la palabra del testimonio, y supuestamente menospreciamos nuestras vidas hasta la muerte, en el sentido de encontrarnos frente a alguna presión en la que tenemos que optar entre Cristo y morir, o vivir y negarlo al Señor. Así que lo vencemos por medio de la sangre del Cordero. Es la primera de las armas con las que vencemos al diablo. Y tiempos atrás se exageraba bastante el uso del término la sangre de Cristo. Los creyentes más viejos se acordarán, ¿no? Yo por ahí tenía alguno, no sé, estaba Gaspar, bueno, y estaba Eva, no, también en el primer culto estaban. Se fue con el Señor. No. Arriba en el primer piso. Pero los más antiguos recordarán, la sangre de Cristo estaba a flor de labios, ¿no? Me acuerdo en una oportunidad habíamos ido a visitar unos pastores amigos que estaban en un descampado, y a pasar un tiempo, y resulta que estaba la luz de la casa cortada. ¿Y qué pasó? No, pasó un camión alto y se llevó los cables puestos de la luz y está cortado del poste ahí. Entonces traté de mirar y dije, pero solo se desconectó del pilar. Viste que están las casas que tienen el pilar de luz con el caño se había doblado un poco y se había salido la cruceta, el travesaño, y había caído. Así que yo, con un poco de instinto electricista, dije, vamos a arreglarlo. Así que enderezamos un poco el caño del pilar, me paré arriba del caño del pilar. Esas risas están de más, ¿eh? Están de más. En ese tiempo el pilar me soportaba. Y entonces, con un palo, iban tratando de tirar porque estaban intactos los cables, solo se habían cortado el pilar, así que establecí la conexión, todo en vivo, en corriente, ¿no? Nunca intentes hacer en tu casa esto. Entonces iba tirando para ahí, y yo tratando de alcanzar, y se le zafa el palo con el que tiraba. ¡Pum! Me pegó justo en el ojo, me dio. Quedé medio noqueado, no veía nada. Y de pronto la esposa del pastor, la sangre. Y yo medio sordo, ya de ese tiempo era sordo. ¿Qué? ¿También me sale sangre? Digo. No, la sangre de Cristo. Me pregunto todavía hoy, ¿no? ¿Qué tenía que ver la sangre de Cristo con el piñazo que me pegó el pastor ahí, que se le zafó el palo ese? Pero era algo tan frecuente, ¿no? Que hasta para echar los demonios se usaba ese término, ¿no? Parecía que el diablo escuchaba la sangre de Cristo, tenía que huir, ¿no?
Esto decía sangre, que huían todos los demonios y Drácula venía, sangre, ahí va. Porque se utilizaba tanto. Otras veces en medio de una emergencia, en medio de un clamor inmediatamente. ¿Por qué se utiliza tanto el término y hasta qué punto es algo que tenemos que emplear nosotros? Porque en el Nuevo Testamento se habla de la sangre del Cordero, pero no como una declaración, como un término para exorcizar o para lograr algo, sino relacionado con una acción que es la que vamos a ver. Me da la impresión a veces que en algunos términos, hasta había algunas canciones, ¿no? Garantiza victoria, su sangre garantiza victoria, su sangre garantiza victoria, garantiza victoria. Tremendo, qué memoria que tengo, ¿no? Yo fui comprado por un precio muy grande, ese precio era la sangre. Lo conocen algunos, ya los viejitos van cayendo, ¿no? Bueno, el tema es que a veces se sobrevalora la sangre sobre el cordero. Parece que fuera más importante la sangre del cordero que el cordero mismo. Y el libro de Apocalipsis dedica entre 21 y 22 veces, todavía no termina de contar bien, el término cordero. Ahora, sangre del cordero, un par de veces, nada más. Así que el cordero es lo más importante que la sangre en sí, pero ¿por qué entonces se emplea ese término? Bueno, lo primero que tenemos que saber es que la sangre derramada significaba una muerte provocada, en contraste con las muertes naturales. Más allá de que algunas muertes por enfermedades se deben a hemorragias internas, hay determinadas enfermedades que causan hemorragia, pero por lo general una muerte provocada era una muerte en la que se derramaba sangre, sea por un golpe, sea por una incisión, pero en ese momento se derramaba sangre. Y de alguna forma el libro de Génesis lo cuenta frente al primer homicidio, el homicidio que Caín le ocasionó a Abel. Génesis 4:10 dice, y él le dijo, Dios dijo esto, ¿no? ¿Qué has hecho? Esta pregunta es tremenda, ¿no? ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. No es que la sangre seguía gritando, que cada glóbulo rojo estaba gritando. No. La sangre derramada en tierra era una sangre que desaparecía, se absorbía por la tierra, se desintegraba. Y a pesar de que parecía crimen tapado, un crimen oculto, Dios, que es un Dios que todo lo sabe y un Dios que nada olvida, decía, aunque ocultaste esto, aunque ya no se puede ver la sangre, yo sigo viendo esta acción. Así que acá se utiliza justamente como sinónimo de una muerte provocada, la sangre derramada. Así que cada vez que se mataba a alguien se derramaba sangre. Muchas veces se habla, yo no quiero ver derramamiento de sangre. ¿Qué está hablando? No quiero ver muertes violentas a través de las guerras. Ver sangre derramada era saber que había una víctima mortal. Si uno veía sangre en algún lugar, acá hay una víctima mortal. Cada vez que levantaban un altar, antes de que se instituyera la ley de Moisés, cada vez que el pueblo de Dios o los que trataban de adorar a Dios elevaban un altar, sacrificaban a un animal y lo debían degollar al animal y de esta manera derramar su sangre para tener la seguridad de que el animal moría. Podían pegarle un golpe, podían ahorcarlo al animal, pero esto no daba garantías de que el animal hubiese muerto. Tal vez estaba desmayado, pero si derramaban la sangre no cabían dudas que el animal había sido asesinado, que había sido matado. Por eso en la Pascua, el primer sacrificio que se instituye a través de Moisés, que está en Éxodo capítulo 12, había que sacrificar un cordero y este cordero tenía que ser degollado. ¿Por qué? Porque había que reunir la sangre de este cordero en una palangana, en un recipiente, y luego en la puerta de la casa donde se había matado ese cordero, con un hisopo mojar el recipiente y pintar los dinteles de la puerta de la casa. Era una manera de decir que ahí se había ofrecido una víctima en lugar del sentenciado. Entonces el ángel de la muerte pasaba. Ahora no es que el ángel necesitaba ver esto
para pasar de largo o seguir. Seguramente los ángeles tendrían las directivas de Dios. No sé cómo habrá sido la mecánica de Dios en esta acción. Lo que sí podemos saber que esta gente que ofrecía ese sacrificio tenía la seguridad de que Dios en su gracia aceptaba la ofrenda del animal en lugar del sentenciado. Era la fe de uno la que tenía que intervenir. Yo era el que tenía que convencerme de que frente a esta acción Dios perdonaba la sentencia que tenía. Así que derramar sangre era sinónimo de matar, sangre derramada era sinónimo de muerte. Pero en especial cuando se habla de la sangre de Cristo, el primer efecto que nos ocasiona la sangre de Cristo es el de limpiarnos de todo pecado. La gracia de Dios, como lo había dicho, permitió que el hombre entregase en su lugar a un animal y que la sangre derramada de este animal justamente reemplazara al penitente. Cada vez que uno cometía un pecado tenía que morir. La paga del pecado es la muerte, esto lo sabemos. ¿Por qué? Merecemos la muerte por pecar. Escúchame, si vos ves que se te cruza una cucaracha en tu casa, algunos va a decir, yo nunca vi una cucaracha en mi casa, ¿no? Está bien, ponele, ¿no? Y ves que se cruza, ¿no? Estás por ahí, si tenés visitas, ¿cómo te la aguantás, no? Se vaya, que se vaya. La visita dice, ¿qué pasa? Que está mirando para ahí y hasta que se fue, ahí está. Pero si no tenés visitas, te levantás y te mandás un malambo bárbaro. Hasta que no la matás no parás. Un mosquito en la habitación. Sí. Que me perdonen los veganos, ¿no? Pero yo hasta que no lo mato al mosquito, no paro. Me vuelvo loco. Mirá que tengo sueño pesado, pero un mosquito me desvela. ¿No? Silvia no lo cree mucho. Y si lo agarro, antes de matarlo le arranco la trompa, una pata, la otra, un ala, ahí lo tiro y lo zapateo. Bien, no tienen que vivir ese bicho. Porque encima ahora te viene con dengue. Entonces hay que matarlo. La paga del pecado es la muerte. Pero la gracia de Dios permitía que provisoriamente el ser humano entregara un sustituto. Ahora, este sustituto, así como cuando vos le das un regalo a una persona, le estás diciendo, mira, cuando yo no esté quiero que pienses en mí y mientras vos no estabas yo pensé en vos. Esta es la idea de un regalo. Hay un afecto especial. Este regalo, este presente justamente habla, yo me hago presente a través de esto que te estoy obsequiando. Esta es la idea. Bueno, el sacrificio era ese presente del ser humano donde el ser humano sabía que él tendría que estar en ese lugar. Y que Dios le permitía algo provisorio, como diciendo, mira, te perdono la vida, pero hace falta un elemento que te haga acordar que tiene que haber un derramamiento de sangre, que tiene que haber una muerte. Levítico, el capítulo 17, versículo 11, dice, porque la vida de la carne en la sangre está. Justamente si la carne queda sin sangre, muere. Esto es lo que habíamos hablado. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Expiación es uno de los términos bíblicos que a veces nos cuesta entenderlo, pero simplemente expiar significa cubrir. Si vos ves a una persona cubierta en sangre, imaginás que esa persona murió. Una persona tapada por la sangre, decís, esta persona murió. Es más, en algunas guerras, algunos se cubrían en sangre o se cubrían de cadáveres para parecer que estaban muertos. Pero esta idea de estar cubierto por la sangre, como que esa sangre derramada tapó la pena que merecía la persona, está mejor explicado en Hebreos, donde ya se está hablando del sacrificio de Jesús, el Cordero de Dios. En el capítulo 9, versículo 22, Hebreos dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Jesús, unos años antes, en el Evangelio según San Mateo se registra lo que dice el capítulo 26, versículo 28, porque esto es mi sangre cuando reparte la copa de la Santa Cena del nuevo pacto,
que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y ese término remisión, que aparece en Hebreos, que aparece en Mateo, es otro de los términos que nos cuesta explicarlo, pero literalmente remitir significa soltar, dejar ir. Es como alguien que está apresado, que está condenado, que le espera la sentencia de muerte y lo tengo en la cárcel y de pronto lo soltó, lo dejó ir. Cancelar es otra de las palabras. Hoy le dan un sentido negativo y es negativo que le den sentido negativo, pero el cancelar es, se canceló la deuda. Por eso muchas veces remisión significa perdón en muchos casos. Es decir, cuando Jesús murió por nosotros, al derramar su sangre, señal de su muerte inequívoca, al punto que cuando Él dijo consumado es, un tiempo después iban a bajar los cuerpos de los soldados porque era día sábado y el sufrimiento era un tipo de trabajo. Entonces iban a quebrar las piernas para acelerar la muerte de los que estaban a los costados del Señor. Pero cuando ven al Señor que estaba muerto, para que no queden dudas, lo remataron, clavaron la lanza en el costado y salió agua y sangre, señal de una muerte inequívoca. Cuando Jesús derramó esa sangre por nosotros, cuando Jesús murió por nosotros, pagó por nuestras culpas. Es decir, nosotros ahora, gracias a la paga de Jesús, acordate, la paga del pecado de la muerte, merecemos la muerte. Como una cucaracha, Dios no nos tendría que haber dejado vivir. Pero nos dejó vivir porque Cristo murió por nosotros. Él pagó por nosotros. Somos libres de culpa. Somos libres del pecado. Somos libres de la condenación. ¿Cuántas veces habrás dicho, si pudiera rebobinar la cinta y regrabarla empezando de nuevo? Ahora ya el concepto de cinta quedó. Qué rápido. ¿Cuántas veces uno tiene que cambiar, no? Antes se hablaba de un disco rayado, ahora uno, ¿un qué? Ya nos quitan el vocabulario la tecnología. Pero ¿viste cuando se grababa en cinta que vos podías retroceder y regrabar encima? Bueno, ¿a cuántos se les ocurrió alguna vez si pudiera retroceder y regrabar la cinta? ¿A cuánto les pasó eso? De pensar, si pudiera retroceder. Tengo una mala noticia. Si pudieras retroceder y regrabarla, harías exactamente lo mismo que hiciste o tal vez peor, porque nuestra naturaleza es mala. Nuestra naturaleza es mala. No podemos cambiar esa naturaleza. Ahora, ¿qué importa retroceder o no retroceder la cinta? La cinta fue borrada por el sacrificio de Jesús. La cinta fue borrada por la sangre que Jesús derramó por nosotros. Así que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿Por qué? Porque la muerte de Jesús pagó por nuestras culpas. En segundo lugar, la sangre de Cristo nos compró. La primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 23, dice, porque por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Es decir, un precio que se pagó por nosotros. ¿Por qué? Sin Cristo estábamos condenados, como lo habíamos dicho, es decir, merecíamos la muerte, estábamos encarcelados hasta que llegó el momento de la remisión por el derramamiento de sangre. Se nos abrió la puerta de la cárcel. Sin embargo, no quedamos en libertad, sino que aunque nos esperaba la muerte, porque la paga del pecado es muerte, Jesús, cuando murió por nosotros, nos compró con su sacrificio. Efesios 1:7 dice, en quien tenemos, hablando de Cristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Es decir, cuando Él derramó su sangre, cuando Él murió, nos compró. Estábamos condenados, nos salvó, así que cambiamos de dueño. Antes nuestro dueño era la muerte. Ahora nuestro dueño es Cristo, que nos rescató de la muerte muriendo en la cruz. Así que ahora somos pertenencia de Jesús. Le pertenecemos a Él y nadie nos puede arrebatar de la mano del Señor. Esto lo dijo Él. A mis ovejas nadie las arrebata de mi mano. Así que no temas que te hagan algún daño. Viste, uno mira, uy, ¿viste cómo me miró ese? Ahora tengo mal de ojos. No, ¿te regaló eso?
yo que vos lo tiro, mirá si le hicieron algo. Y el que te dice eso está esperando que lo tiras, pero lo tiras para agarrarlo y usarlo, ¿no? Pero dice, a ver si te hacen algo. Si está embrujado, ese adorno, ¿no le ves cara diabólica? El adorno ese, tiralo. A algunos creyentes les encanta el minimalismo, ¿no? Todo está embrujado, todo está endemoniado. No tengas miedo de nada de eso. No tengas miedo de las maldiciones de las personas. Te lanzan una maldición. ¿Qué te importa? Vos y yo tenemos un dueño y no le costamos barato al dueño para que nos deje descuidados así nomás. Nadie nos arrebata de la mano de Jesús. No hay brujería para el pueblo de Dios. No hay daño para los hijos de Dios. Somos pertenencia de Él porque nos compró con el precio más caro, con su misma vida. Pero además, la sangre de Cristo nos consagró. En Levítico, el capítulo 8, cuando se estaba realizando toda la tarea del tabernáculo y sistema de culto judaico, el Señor le dice a Moisés, bueno, ahora quiero que me apartes a los sacerdotes y al sumo sacerdote. Así que dentro de la tribu de Leví a la que pertenecían, lo buscan entonces a los de Coat y buscan que Aarón y sus hijos sean consagrados, santificados, apartados para el ministerio. ¿Y cómo fue esa ceremonia? Tuvieron que poner las manos sobre un becerro. Degollaron al becerro. Acordate, había que degollar porque era la única señal de que el animal moría indefectiblemente. Tal vez por eso estaba la prohibición de comer animales ahorcados, porque era una crueldad. Si el animal estaba ahorcado y todavía quedaba respirando, que se lo empezase a carnear, sacrificar o lo que sea con el animal vivo, en cambio desangrado, moría de verdad. Bueno, y al becerro cuando lo degüellan, juntan la sangre y con la sangre de ese becerro pintan los cuernos del altar. Esos cuernos hablan de la soberanía, del poder de Dios. Después tenían que poner las manos sobre un carnero, o sea, una oveja macho crecido ya. Se degollaba el carnero. Con la sangre se rociaba todo el altar. Luego las manos sobre otro carnero. Y con la sangre con la que se degollaba el carnero, tenían que mojar los lóbulos de las orejas de los sacerdotes. Una forma de decir que esa sangre los cubría para poder entrar al lugar santísimo. ¿Por qué? Porque el lugar santísimo era el lugar donde estaba el arca del pacto, era el lugar donde estaba la fuente, los panes de la proposición, adelante. Pero el lugar santísimo donde estaba el arca del pacto era el lugar donde nadie podía entrar. Era el lugar de la presencia de Dios. Entrar en la presencia de Dios con pecado significaba morir. Cuando Dios le dio las leyes a Moisés en el monte Sinaí, había truenos, relámpagos y todo el pueblo estaba aterrorizado. Y Moisés mismo tuvo que conformarse con verlo a Dios veladamente, parcialmente, a sus espaldas literalmente, porque si no podía morir. El lugar santísimo representaba esa presencia de Dios. ¿Y cómo hacía entonces un sacerdote para entrar al lugar santísimo? El sumo sacerdote tenía que hacerlo. El sumo sacerdote era un ser humano como vos y como yo, luchando con pensamientos, luchando con sentimientos, con acciones que tal vez podían ser inapropiadas. Necesitaba algo que abriera el pase. Así que esa sangre era la que permitía que los cuernos del altar, que el altar mismo, que el lóbulo, que todo estuviera identificado por la sangre y que de esta manera pudieran entrar sin morir. Ahora, qué interesante que cuando Jesús dijo, consumado es, muriendo, entregando su vida, derramando su sangre por nosotros, hubo un terremoto y el velo del templo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se abrió, como diciendo, hay libre acceso ahora para el pueblo de Dios. Ahora vos podés presentarte a la presencia de Dios sin temer ser destruido. Ahora ellos entraban al lugar santísimo, no solo para interceder por el pueblo, sino para servir. Qué lindo es servir a Dios, ¿no? Me encanta servir a Dios.
Y vos pensarás que el servicio a Dios está limitado a estas plataformas. No, 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 no. Se sirve a Dios intercediendo, se sirve a Dios orando, se sirve a Dios adorando. Cuando vos estás adorando al Señor, estás sirviendo al Señor. Cuando vos estás ofrendando, diezmando, estás sirviendo a Dios, porque unas mujeres lo servían a Jesús con sus bienes. Cuando vos hablás de Cristo, estás sirviendo a Dios. Los músicos están sirviendo a Dios. Los que dan los anuncios sirven a Dios. Los que cantan sirven a Dios. Los sugieres sirven a Dios. El que limpia el baño sirve a Dios. El que le cede el asiento a un nuevo que se siente incómodo porque no sabe cómo es el asunto, está sirviendo a Dios. Somos siervos de Dios. Pero de vez en cuando el diablo te va a querer decir, no lo mereces. Mira, el otro día discutiste en la calle y ahora, ¿qué vas a servir a Dios? Oh, y luchaste con este pensamiento y ahora. Y te va a acusar, y te va a decir, no soy digno de servir a Dios. Y lo que quiere el diablo es sacarte de combate, sacarte de servicio, ponerte un cartelito, fuera de servicio. ¿Sabes qué? Aarón, los hijos fueron untados con la sangre como diciendo Dios propició, Dios expió, Dios remitió el pecado porque en su gracia permitió que un animal muriese a cambio de ellos. En nuestro caso, cuando Jesús murió en la cruz, el lugar santísimo quedó abierto. Tenemos libre acceso al trono de la gracia de Dios. Y por más que el diablo te mande 1000 acusaciones, vos podés decir, Cristo murió por mis pecados pasados, presentes y futuros. Yo voy a seguir sirviendo al Señor. No va a haber culpa que me inhiba. No va a haber sentimiento negativo que me prohíba. Yo sirvo a Dios porque Cristo murió por mis pecados. Podemos orar con libertad. Podemos interceder con libertad. De vez en cuando aparece alguno, ¿no? Pastor, usted que está más cerca de Dios, ¿podría orar? Y cuando me dice, pero usted que está más cerca. ¿Qué? Y por dentro una vocecita que sale del interior, ¿no? Si supieras, tengo las mismas luchas que vos, los mismos problemas que vos. Mira, tengo colesterol alto como vos. Estamos en la misma. Todos tenemos libre acceso al trono de la gracia. Nunca me pidas oración porque pensás que yo tengo más llegada. Vos tenés la misma llegada porque Cristo pagó lo mismo por vos que por mí. La sangre preciosa, con su sacrificio lo hizo. Así que, cuando hablamos de la sangre del Cordero, de la sangre de Cristo, estamos hablando nada menos que del sacrificio de Jesús. Esto es la sangre de Cristo, el sacrificio de Jesús. Nadie necesita ver la sangre del Cordero. Porque, ojo, cuando se habla de la sangre del Cordero o la sangre de Cristo, no se habla de la sangre que circulaba en las venas de Cristo. Se habla de la sangre que derramó como sacrificio. Por lo tanto, esa sangre que Jesús derramó cuando lancearon su costado, quedó en la tierra, se desintegró, se descompuso, desapareció. El énfasis no está en ese líquido que circula en el interior del cuerpo. El poder está en la acción de dar la vida. Y no dar la vida en una muerte natural, sino una muerte provocada. Jesús puso su vida para luego volverla a tomar, porque Él resucitó. Así que nadie necesita ver la sangre del Cordero, nadie necesita escuchar acerca de la sangre del Cordero, así como nadie necesitaba ver en el Éxodo los dinteles pintados. ¿Qué le importaba a la gente por qué estaba pintado el dintel? Nosotros somos los que tenemos que saber que la sangre de Cristo, que es la sangre del Cordero, fue derramada como sacrificio por nuestros pecados. La muerte de Cristo tapó nuestras culpas. Jesús pagó con su vida para que seamos de Él.
Jesús murió en sacrificio para que nosotros seamos sacrificios vivos delante de Él. No hace falta que le recuerdes al diablo que fuiste comprado por la sangre del Cordero. No hace falta, el diablo lo sabe muy bien. Simplemente nosotros tenemos que tener bien presentes que estamos vivos y en victoria y en comunión con Dios, porque Dios pagó el precio más alto que podía pagar por cada uno de nosotros, el precio de su amado Hijo, su unigénito Hijo, Jesús. Ese precio es el que pagó por nosotros. Y al que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Si es así, si vos aceptaste ese precio, tengo una buena noticia para darte. Si aceptaste el precio que pagó el Señor por vos, de entregar a su Hijo, que muera para que vos tengas vida, tengo la buena noticia. ¿Te la digo? Estás acomodado con el dueño del universo. Estás acomodado con el dueño del universo. Nadie te puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Cierra tus ojos por un momento. Yo no sé si vas a usar más o menos ahora la sangre de Cristo. Pero lo que sí quisiera en esta mañana es que te desprendas un poco de la fórmula y comprendas la esencia. A veces somos tan ritualistas que repetimos cosas sin sentido. Caemos en el ritual y ni sabemos por qué ni para qué lo decimos. Suena lindo y nos parece que tiene poder, como si fuera un abracadabra. En realidad, lo que necesitamos es comprender que merecíamos la muerte y Jesús pagó por nosotros con su vida. Que la muerte era nuestra dueña, la muerte se iba a enseñorear de nosotros. Y ahora podemos decir, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque Jesús nos compró y ahora Él es nuestro Señor, ya no la muerte. Que antes no sabíamos si nuestra oración llegaba. Tantas cosas que le pedía a Dios cuando no lo conocía. Y ni yo me la creía porque decía, tengo tantas cosas sin resolver con Dios, ni siquiera sé bien quién es Él. Y le estoy pidiendo, ¿con qué cara? No tenía fe para lo que le pedía. Y hoy, como no tengo deuda, y como soy su pertenencia, entonces el Espíritu Santo me permite decirle, Abba, Padre, Padre querido, sentir una comunión maravillosa. Todo esto por el sacrificio de Cristo en la cruz. El sacrificio en el que derramó su sangre, murió provocadamente. Hoy nosotros tenemos que ser sacrificios vivos. Morir a nosotros mismos para vivir para Cristo. Yo no sé si estás con algún miedo. Si llegaron a meterte el miedo de que te hicieron algo, alguna brujería. Si el diablo logró convencerte de que no podés servir a Dios porque tenés muchas fallas todavía. Hay tantas cosas en las que podés servir. Claro, capaz que no podés venir a predicar. Porque todavía no podés presentar un modelo que inspire debidamente, pero podés hacer tantas cosas. No sos menos hijo de Dios, porque todavía Dios no terminó con vos y no adelantó la obra tanto como el de al lado. Sos tan hijo de Dios como el de al lado. En esta mañana, antes que salgamos y tengamos un día maravilloso, yo quiero proponerte el agradecer a Dios por Jesús.
Gracias por Jesús. Gracias por el sacrificio de Jesús. Gracias por el Cordero. Juan el Bautista lo nombró. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es el Cordero sacrificado, que por medio de su sacrificio ganó la salvación para nosotros. Mientras escuchamos alguna melodía, quiero que te concentres en eso y pienses cómo se va rompiendo de arriba para abajo el velo que separa el lugar santo del Santísimo y sentirte que estás entrando a la presencia de Dios. Estás en medio de la presencia de Dios, pero que podés estar en comunión con Él. Y en medida que vas vislumbrando esto, ponerte de pie, alzar tus manos y empezar a agradecerle al Señor. Oh Jesús. Oh Jesús. Señor, qué maravillosa vida en victoria nos das en tener libre acceso al trono de la gracia. Qué maravillosa vida en victoria nos das, que es una vida eterna. Qué maravillosa vida nos das, que podemos ser transformados y cada día parecernos más a Jesús y tener más el carácter de Jesús. Qué victoria nos das y qué vida hermosa nos das, que podemos servirte y que nunca más nos vamos a sentir solos porque sos nuestro dueño y estás todos los días hasta el fin del mundo. Señor, pensar que todo esto lo compraste para nosotros, no sacando una tarjeta de crédito, no metiendo la mano en el bolsillo, no transfiriendo de una cuenta a otra, sino con tu misma vida. La entregaste para volverla a tomar. Gracias, Cordero de Dios, porque lo que vivimos es maravilloso. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, tengas un hermoso domingo y nos vemos en la semana.